Catherine Apolo está en línea. Qué gusto saludarle, Catherine. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida a Hablemos Claro, de Exitosa. Muy buenos días y más bien muchas gracias por este enlace y permitirnos opinar. Sí, por como favor. Siempre en Exitosa. Sí, le agradezco mucho. Hay varias cosas y ojalá podamos hacer un pregunta y respuesta sobre varios temas. El asunto, para empezar con Lucho Castañeda, se está pidiendo impedimento de salida y algunos tenemos la impresión que se pone el Ministerio Público y el equipo especial un poco flojo con Castañeda. Y la pregunta es, ¿corresponde impedimento de salida y por qué no prisión preventiva como con Keiko, como con Ollanta en su momento, como con Toledo, como ahora con Susana? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, yo desde la primera declaración que dio Leo Piñeira en Brasil al fiscal Juárez Atoche, señalé de que debió darse este impedimento de salida del país. En la primera declaración, no en esta, ¿no? Que está saliendo en la primera declaración, en donde ya adelantaron de que también hicieron estos aportes de campaña al señor Luis Castañeda Locio, quien evidentemente con suscripción de contratos favoreció a esta empresa corrupta OAS, ¿no? El contrato millonario de la línea amarilla en su primera gestión y en su siguiente gestión con la suscripción de adendas. Estas conversaciones que han salido ahora con su ex gerente de inversión privada, Giselle Segarra, ya es algo que también ya se sabía desde el año 2017, ¿verdad? Sí, Esas sí, claro. grabaciones, ¿no? En donde le decían que no, que retrase el contrato. Bueno, en realidad estamos hablando de finales de 2014, cuando estaba terminando la gestión Susana Villarán, y hay una comunicación que le hizo, oye, no vayas a firmar el proyecto Río Verde porque Lucho no quiere, así de concreto, ¿no? Y luego hay otra llamada en la que además hasta casi se la amenaza, o sea, oye, si tú firmas vas a tener complicaciones. Claro, luego termina no firmándose y a partir del siguiente año, en marzo, ejecutándose una obra que es el Bypass 28 de julio, cambiando el sentido de la inversión, gastándose casi 60 millones de dólares, con una obra que ni siquiera tenía estudio técnico y tenía una serie de informes y de observaciones de autoridades competentes como el Ministerio de Cultura. Correcto. En consecuencia, este impedimento de salida del país ahora ya se dio. Entiendo que no está pidiendo prisión preventiva porque los de OAS, tanto la empresa como los funcionarios de esta otra empresa brasileña también corrupta, igual que Odebrecht, estaría recién proporcionando la documentación que sustenta esta versión, ¿no? La de ellos. Entonces, en principio me parece positivo este impedimento de salida del país, porque lo que se busca es asegurar la presencia de los investigados en el país. Pero esperemos que el al ministro del Interior o al Ministerio del Interior, que tiene a su cargo ejecutar esta medida, pues no se le escapen las tortugas nuevamente, como ya hemos visto en casos anteriores, sí, claro, con Inostroza, ¿no? Porque era su responsabilidad. No, y como Donaire, que es el caso más escandaloso, ¿verdad? Que la verdad es que Donaire, se ha querido responsabilizar al Congreso, que tenía parte de responsabilidad en el procedimiento, pero de la fuga de Donaire, el único responsable se llama Morán, y por supuesto el Ministerio del Interior y por supuesto este gobierno, no hay ninguna duda. Pero claro, la idea es distraer a la gente de manera permanente. Es decir, su razonamiento, Catherine, es, ahora con lo que se tiene no alcanza por una prisión, que lo mejor es el tema de la impedimento de salida, pero que la idea es finalmente que se trabaje con toda la información que se necesita corroborar más de lo que ha hecho Piñera para que probablemente se termine con esta solicitud de prisión preventiva, como está pasando prácticamente con todos los demás, ¿no? Es el camino que debería seguir, al cual, como lo señalas, porque todas las personas hay que aplicarles la ley igual para todos, nadie tiene por qué tener privilegios, y entendiéndose que el equipo especial son los mismos fiscales, tienen el mismo razonamiento, tienen la misma estrategia legal, y aplican pues estas medidas cautelares de restricción personal, como es la detención preliminar, la prisión preventiva, igual. Así que ellos van a tener que continuar con con ese tipo de medidas en todos los casos. Correcto. Ahora, en relación al tema
de la nueva información que está saliendo, de lo que se ha descubierto. De algunos dicen 10, otros dicen 12 y otros dicen hasta 20 nuevos proyectos en los que, por supuesto, Odebrecht ha coimeado a funcionarios públicos de este país. Esa información que sale, algunos señalan que, por supuesto, que es información que ha guardado, dosificado y ha ocultado mañosamente Odebrecht. Y alguna gente, sobre todo los que están cercanos al equipo especial Lavallato, señalan que esto es más bien producto de la colaboración. ¿Qué cree usted sobre este tema? ¿Es algo que se está descubriendo contra lo que quisiera Odebrecht o es producto de lo que se está conversando con Odebrecht y la colaboración que podría apuntar a más obras y digamos, a más delaciones? Antes de centrarme en tu pregunta, Manuel, me gustaría precisar lo siguiente. Ya basta de decir que las personas que nos atrevemos a criticar, ya sea todo el acuerdo en su conjunto o algunas partes del acuerdo que la consideramos lesivas para el Estado peruano, como es mi caso, somos o personas corruptas, porque yo no lo soy, o porque tenemos algún sesgo político, ¿no? Yo no pertenezco a ningún partido político ni agrupación política, o porque seamos abogados o hemos sido abogados de algunos de los investigados, ya sea como abogados independientes o como parte de algún estudio jurídico, que tampoco es mi caso, o porque hemos candidateado alguna vez por alguno de estos partidos que han recibido dinero de Odebrecht, que tampoco es mi caso. Seguramente hay personas que critican este acuerdo teniendo algún interés económico, teniendo algún interés político, como también habrá del otro lado quienes defienden este acuerdo y definitivamente también tienen intereses económicos y también tienen intereses políticos. Así que ya basta de miedos y podamos expresar nuestra opinión crítica respecto de este acuerdo de manera objetiva. Correcto. Dicho esto, en el tema del acuerdo, siempre se dijo y se advirtió que Barata no estaba diciendo toda la verdad, estaba siendo selectivo con la información que daba. De igual manera Odebrecht, ellos son empresarios, para ellos es business son business, negocios son negocios. Definitivamente la información estaba siendo selectiva de acuerdo a esos intereses económicos y políticos que tenía la empresa. ¿Estaba bien suscribir un acuerdo? Sí. ¿Estaba bien darle todos los beneficios que le han dado solo por 4 obras? Claro que no. Imagínate cuántos beneficios le han dado. 0 multas, no incautaciones, no embargos, no liquidación de la empresa, no suspensión de sus actividades. Impunidad total para todos sus funcionarios. Impunidad total para sus funcionarios. Y encima viene el procurador que confunde su rol y en vez de proteger los intereses del Estado, protegió los intereses de la empresa corrupta, al fijar un monto de reparación civil completamente irrisorio y pagados en 15 años. Y hay daños totalmente irreversibles para el Estado. ¿Y cuál es? Que han permitido con este acuerdo nefasto para los intereses del Estado en esos extremos, de que Odebrecht venda su principal activo en el Perú. ¿Cuál era? Chaglla. Ese era el principal activo del Perú que nos servía para que nuestras autoridades tomen la sartén por el mango y hubiesen negociado mejores condiciones para el Estado. ¿Cuánto de la venta de Chaglla ha ido o se ha quedado para nosotros para el pago de la reparación civil? Del total de la venta, solo el 2%, el 2, no 12, el 2% ha servido para el pago de la reparación civil. De 1.300 millones de dólares, prácticamente 25 millones de dólares solamente se ha quedado en el Perú para el pago de la reparación civil. Una vergüenza. Y eso ya no hay marcha atrás. No, y eso hay que decirlo, o sea, eso hay que decir, y eso no convierte a Katherine Ampuero en corrupta, eso no convierte a Katherine Ampuero en profujimorista. No, señor. Porque, insisto, uno puede reconocer los avances importantes, extraordinarios del equipo especial Lavallato, pero esto no les hace infalibles.
y los ojos críticos siempre tienen que estar puestos en los funcionarios públicos. Catherine, te voy a pedir un favor. Me tengo que ir a la pausa y tengo 2 preguntas chiquitas para después, para que me responda. ¿Qué hacemos con toda la información que hemos recabado contra la voluntad de Odebrecht? Y segundo, ¿qué hacemos con el pedido de la CAN, que ha solicitado que se publique, ¿no? La Comisión Anticorrupción, que se publique completo todo el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que hasta ahora, por supuesto, lo conocemos por partes, pero no íntegramente? ¿Me acompañas, por favor, unos minutitos más? Le voy a pedir ese servicio. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Las entrevistas más polémicas y reveladoras del mundo del espectáculo ya están en Exitosa. Y es que es tan grande lo que siento que no puedo vivir sin ti un momento. A quien le mientes como a mí no le importa. Aceptémonos con los pelos encarnados, con la celulitis, con el bigote a veces que nos crece, ¿por qué no? Hay que aceptarse. Con el análisis real, pero desenfadado de la farándula. Yo alzo mi voz de protesta desde aquí porque me parece absolutamente ridículo lo que le están queriendo hacer o lo que ya le están haciendo a Corina Rivadeneira. Agárrense, porque de lunes a viernes a las 7 de la noche, #YoCarlos por Exitosa. Desde las 5 de la mañana, las primicias del Perú Profundo y el contacto con nuestros corresponsales al estilo de Exitosa Noticias, primera edición. Siempre supe de los aportes. No estoy en los... A la 1 de la tarde, las declaraciones más polémicas y los destapes que remecen la coyuntura político y social en nuestro país. En Exitosa Noticias, edición mediodía. Y a las 9 de la noche, informes especiales y lo mejor de la jornada informativa del Perú y el mundo en Exitosa Noticias, edición central. Estamos con Catherine Amporo en línea y ella tiene, por supuesto, algunas observaciones, lógicamente, al trabajo que está haciendo el equipo especial Lavallato. Está de acuerdo con el acuerdo, con que nos sentemos a conversar y a negociar. Con lo que no ha estado de acuerdo, no ahora, desde un principio, es con las condiciones, con las facilidades que desde su punto de vista son absolutamente excesivas. Usted puede pensar lo contrario, ok, de eso se trata, que en esta radio podamos hablar absolutamente todos. Catherine, le preguntaba sobre el asunto de lo que ya salió. Esto que ya salió, esta información contra la voluntad de Odebrecht, ¿a qué nos debe llevar? Una de las preguntas ahí es, sobre esto, ¿cabe la posibilidad de recalcular el monto de reparación civil? De acuerdo a la cláusula que tienen ahí en el contrato, que es una cláusula que yo la llamo una cláusula abierta, sí. Pero el problema, Manuel, va más allá de que si puedes o no renegociar la reparación civil, porque efectivamente la pueden incrementar. Ese no es el problema. El problema es cómo la van a pagar si ha permitido que Chaya venda su principal activo en el Perú. O sea, quieren repetir la historia de la corrupción de la época de los 90, en donde tenemos sendas sentencias de corrupción donde no han pagado la reparación civil. ¿Acaso durante todos estos años no hemos aprendido absolutamente nada y queremos repetir esa misma historia de reparaciones civiles impagas, donde el único perjudicado es el Estado peruano, o sea, todos nosotros? Y a mí me indigna mucho escuchar, incluso de periodistas, decir, bueno, si no han pagado las reparaciones civiles en la época de los 90, entonces que tampoco la paguen ahora, eso no es lo importante.
parece que no son peruanos, ¿no? Imposible. Eso indigna cuando yo escucho decir eso. De repente yo me indigno más porque durante muchos años de mi vida profesional he defendido los intereses del Estado, he sido abogada del Estado, y escuchar que los peruanos se expresen de esa manera, por favor, entonces jamás vamos a luchar realmente contra la corrupción. Pero Catherine, lo que estás diciendo, Catherine, lo que estás diciendo es, al vender Chaglia y al dejar esos centavos de reparación civil, si yo hago la suma en los activos que le quedan a Odebrecht, en la posibilidad de venta, ¿no alcanza para la reparación? Lo que deberían hacer inmediatamente Fiscalía y Procuraduría es incautar de inmediato el 25% que tienen en Rutas de Lima, y esa es una medida que se da de manera inmediata por parte del Poder Judicial, y esa administración por lo menos del 25%, porque ya Odebrecht vendió el resto de porcentaje que tiene en esa obra y ya se lo llevó del país, al menos ese 25% ya pasaría a administración de la municipalidad. Pero de eso Lima. lesionaría el acuerdo, y si lesiona el acuerdo termina siendo nulo, y si el acuerdo es nulo nos vamos a foja cero y todo lo que se ha avanzado no sirve, ¿o no? No. ¿Por qué razón? La obligación de la Fiscalía, de la Procuraduría, es respetarlo en las 4 obras donde ellos han reconocido responsabilidad penal. Ellos han reconocido en 4. Entonces hay que respetarlo en esas 4 obras. En las investigaciones o en las imputaciones donde ellos no han reconocido responsabilidad penal, y no solo es en el gasoducto, sino también es en Olmos, en Chavimochic, en Chalcha, en Rutas de Lima, en carreteras que ha salido el domingo también. En todo eso no hay por qué darle beneficios. ¿Por qué le vas a dar beneficios en aquellas investigaciones donde ellos no están colaborando contigo? Porque la naturaleza jurídica, el objetivo, la finalidad de una colaboración eficaz es: yo te doy beneficios por la información que me estás dando. ¿Cuál es la información que nos has dado entiendo tu punto, Catherine. Es decir, a partir de ahora, evidenciado de manera absolutamente clara que han ocultado información y que la han estado administrando mañosamente, y habiéndose descubierto 10, 12 o 20 otras obras donde hay coima, y en algunas de ellas inclusive, porque se le ha preguntado, en varias de ellas y en varias de ellas, no, por ejemplo, gasoducto. Al tema de gasoducto se le ha preguntado a Barata, y Barata ha dicho, no, en gasoducto ni hemos dado ni nos han pedido. Sí, pero descubriéndose esto, en esta parte no tendríamos por qué tener el mismo tratamiento de ningún tipo de acuerdo, de colaboración y ampliación, sino que aquí hay que actuar con el peso de la norma, y lo que norma manda evidentemente es un tema de incautación y todo lo que corresponde a asegurarnos como país el tema de la reparación, y se puede hacer esto de la manera más rápida. ¿Es tu propuesta, Catherine? Pero por supuesto, ¿por qué le vamos a dar beneficios en aquellas investigaciones donde no solamente no te han dado información, sino que no han aceptado la imputación en su contra? Hemos escuchado cuando Marcelo Odebrecht dice que no ha habido nadie irregular ahí. ¿Y qué cosa dice la ley? En aquello en que el colaborador, es decir, el delincuente, no acepta responsabilidad penal, quedará a las resultas del proceso. O sea, que el fiscal lo tiene que tratar como a cualquier otro investigado, al igual ponte que a Toledo, igual que a Ollanta, igual que a Galín. Y no altera eso, el todo. acuerdo. Y eso no tiene que ver con el acuerdo. Eso no puede ser argumento para que se caiga el acuerdo, definitivamente. Salvo, Manuel, que ellos hayan negociado también que no se les toca su patrimonio en absolutamente nada. Y eso lo sabríamos si tendríamos exactamente todo el acuerdo. Y de tal manera que el pedido de CAN, ¿qué le parece, Catherine, este asunto de solicitar que lo más rápido posible se publique de la primera letra a la letra final el acuerdo que se ha firmado con Odebrecht? Yo me acuerdo mucho en la primera presentación que tuvo el fiscal Rafael Vela, el jefe del equipo especial, al lado del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Y qué cosa criticaron del equipo especial anterior? La falta de transparencia. Y todos los peruanos exigíamos que el preacuerdo que había suscrito
fiscal Hamilton Castro con la empresa corrupta Odebrecht sea publicado, ¿verdad? Y ellos dijeron que su gestión se va a caracterizar por ser transparente. Entonces queremos ver hechos. Creo que los peruanos, ahora que ya es una sentencia, ya está consentida esa sentencia porque nadie la ha impugnado, incluso el Poder Judicial ya publicó la parte resolutiva, ahora es muy importante que también se publique el contenido del acuerdo y el contenido total de la sentencia, la parte considerativa, para ver realmente a qué se ha obligado la Fiscalía y cuáles son las obligaciones que ha impuesto a la empresa que debe de cumplir, porque si no cumple esas obligaciones, obviamente el acuerdo se cae. Me queda bastante clara su posición, Catherine, le agradezco muchísimo y creo que coincidimos plenamente, sobre todo en esta parte final, que se publique, ya está, ya lo ha validado, lo ha convalidado el Poder Judicial, ya hay una resolución, publiquen exactamente a qué nos hemos comprometido. Y la propuesta de Catherine Aporo es absolutamente válida en el sentido de decir, si es que no va a afectar este acuerdo, en relación a los otros proyectos, hay que aplicar lo que corresponde. Sí, señor, el valor y el peso y nuestra capacidad, ojalá viable, de hacer una investigación con nuestros propios esfuerzos desde el Ministerio Público para hacerlo sin incautación o lo que fuera en garantía de nuestra reparación civil. Muy agradecido a Catherine Aporo por haber respondido a nuestra llamada, ex procuradora del caso Lavallato, siempre hablando claro aquí en Exitosa.